Bienvenidos a Genios de Mentes, el lugar donde las voces se entrelazan en una sinfonía de ideas, debates y exploración. Yo soy Blanca y en compañía de mis increíbles coanfitriones Pepe y Guille, nos embarcaremos en un viaje auditivo a través de una variedad de temas. En esta ocasión vamos a charlar de las brechas generacionales. Y pues bueno, tomando ya ahora sí que entrando en el tema, la brecha generacional es la diferencia entre actitudes, valores y comportamientos entre personas de diferentes edades o generaciones. Estas diferencias pueden surgir debido a cambios sociales, económicos, tecnológicos y culturales a lo largo del tiempo. Y pues bueno, sería muy interesante escuchar la opinión experta de nuestra psicóloga Guille. ¿Tú qué opinas, Guille, acerca de las brechas generacionales? A medida que cada generación envejece en la siguiente fase de la vida, asume un nuevo rol social. El estado de ánimo y la conducta, como tú dices, de la sociedad cambian, dando lugar a un nuevo cambio. Así, en la psicología y en otras ramas por ejemplo, la psicología social, no solamente la psicología terapéutica, eh, en se van clasificando las generaciones y los tipos de generaciones y lo que sucede en cada generación. Tenemos a los baby boomers, ¿por qué baby boomers? Porque fue una explosión. Los bebés y los niños morían en edades muy tempranas. Pero el final de la Segunda Guerra Mundial trae consigo muchos avances médicos y científicos y tecnológicos, aunque no lo creamos. Y entonces viene, al avanzar la medicina, menos mortandad de niños. Y entonces hay una explosión, por eso son los baby boomers, o sea, boom de niños, ¿no? Después viene la generación X, que son el producto de lo que nosotros construimos como padres y que son esa generación que quedó entre que nosotros como padres queríamos cambiar muchas cosas de la sociedad y muchas cosas de los errores que cometieron nuestros padres. Y aquí voy a hacer un paréntesis, porque nuestros padres vienen de lo que se llamaba la generación de hierro. Y de esa casi no se habla. Esa generación de hierro que sufrió la Segunda Guerra Mundial y que vivieron las escaseces de ropa, de comida y de muchas otras cosas dentro de la sociedad. La restricción en las mujeres, eh, la preparación para los eventos que sucedían en Europa y se avecinaba la Segunda Guerra Mundial, pero ellos ya habían vivido, sus padres de nuestros. Aquí vienen los abuelos, los bisabuelos, y entonces hablaremos, por ejemplo, para poder entender todo esto y cómo se fueron rompiendo las generaciones y todos esos cambios. Estos cambios no se dan en una sola vida. Es un lapso de vida que abarca desde nuestros bisabuelos hasta nuestros bisnietos. Y entonces se van clasificando esas etapas de vida. Por eso estoy hablando de esa generación de hierro. Y tal vez mucha gente no ha escuchado hablar de ellos. Solamente los hemos visto en películas antiguas o películas de época. Por ejemplo, la Gran Depresión en los Estados Unidos, lo que sucede con la gente y las fábricas y los trabajos que eran muy difíciles y los lugares que las mujeres van ocupando dentro de lo que es el mundo de los hombres en la Segunda Guerra Mundial, porque se van a la guerra. Y Sí, sí, es entonces cierto. llegamos los baby boomers, yo me considero dentro de los baby boomers por las etapas que abarca esta gran generación, y nosotros educamos a la generación X, buscando romper, y aquí viene la explosión de los 70s también, 60s y 70s, el rock and roll, el cambio de vocabulario, Los hippies. sí, los hippies, eh, los experimentos con las drogas, no solamente las drogas dentro de lo que es el contexto de los hippies, sino dentro de los laboratorios. Las sintéticas, ¿no? Las drogas Sí, sintéticas. y dentro de los laboratorios psicológicos y psiquiátricos, porque recordemos que mucho de esto viene de esta generación que regresa de la guerra, regresa con muchos problemas.
Y entonces empiezan a hacer experimentos en Harvard, por ejemplo, y entonces empiezan a ver el LSD, y podríamos hablar de muchas drogas, que no vamos a promover nada. Y entonces esa generación, que son los baby boomers, quiere romper con todas esas estructuras de los niños obedientes, la generación obediente, con la música, y cambia la música, y cambia la sociedad, y cambia el lenguaje, las niñas fresa, y todo. Y entonces llega la generación X, que los que somos baby boomers podemos decir son nuestros hijos. Ya. Fíjate que estabas comentando de las niñas fresa, ¿verdad? A mí me tocó ese tiempo donde las niñas fresa, pues ahora sí que estaban como que en auge, hasta había una canción y todo. Y yo en ese entonces decía, no, pues yo soy niña fresa, yo me sentía así como que súper cool, ¿no? Pero pues no, ni tanto. Y bueno, vamos viendo que esta generación fue la generación analógica, los baby boomers, ¿no? Y la generación X fue pues ese rompimiento y el surgimiento del Internet. ¡Ay, qué increíble! ¿No? Cuando decían viajar por el Internet, como no teníamos ni idea de lo que era eso, pensabas que iba a ser un viaje así fantástico, y empezabas a darte cuenta de que el Internet no es lo que es ahora, ¿no? Entonces, después de esa generación, la generación X, perdón, entonces entra la generación millennial. Y muchos de los hijos de los baby boomers son entre la generación de la generación X y las millennials, porque abarcan, por eso hablaba yo de que no abarca un solo ciclo de vida. Viene desde nuestros bisabuelos, y aquí entraríamos en un tema que tal vez veamos más adelante. Más adelante. Más adelante, desde los bisabuelos hasta los bisnietos. Ajá, sí. Y entonces, por ejemplo, en una familia puede haber millennials, pero también puede haber generación X, y también a lo mejor de esas generaciones que se van retrasando, puede haber los centennials, ¿no? ¿Por qué? Porque ya son los hijos de la generación X, y entonces les tocan a los abuelos, ya no les tocan como hijos, pero nos tocan como abuelos. Y fíjate, Guille, perdón que te interrumpa, ahí hay mucha, ¿cómo te diré? Dentro de esas brechas generacionales de las que hablamos, aún así que son nuestros hijos, se nota dentro de la familia, ¿verdad? Por ejemplo, aquí en este podcast, pues estamos dos generaciones diferentes, ¿verdad? Casi, y aún dentro de lo que son los baby boomers, como yo creo que abarca tantos años, los baby boomers del principio de la generación, ¿verdad? Comparados con los baby boomers del final de la generación, también yo veo ahí como que hay una brecha, ¿no? Sí, porque esto empieza en 1945, que es lo que te decía, viene la posguerra. Ajá. Y entonces, pues no es lo mismo los que nacen en el 60. Claro, ¿No? sí. Entonces, por eso te decía, esto abarca muchas cosas a nivel social, a nivel familiar, a nivel estructural, el lenguaje. Fíjate, por ejemplo, los baby boomers, ¿qué vivimos? La Guerra Fría, el radio, el primer hombre en la luna, y a lo mejor yo lo viví en una edad de la adolescencia. Ajá. Y mis hermanos lo vivieron entre la secundaria y rompiendo, entrando de la primaria a la secundaria. El teléfono, o sea, tener teléfono en una casa, hoy no sabes, era la magia de este planeta, en este país. No sé en los Estados Unidos, pero aquí era la magia. Nos comunicábamos por cartas, por telegramas. En cambio, la generación X, pues empezaron a tener la primera computadora. Los millennials, ¿no? Pues ya las redes sociales, los videojuegos. Y entonces, ¿cómo esa generación que fuimos analógica nos volvemos digital? Y nos van enseñando estas generaciones que van llegando en cómo introducirnos en ese mundo. ¿Cuál era lo más maravilloso en nuestro tiempo?
de los baby boomers, la televisión. Ay, si podemos recordar programas que reunían a la familia. Ahora, por los chicos de la generación de cristal, la generación Z y la generación alfa, bueno, ya veremos la generación alfa, la generación Z, esa generación frágil, esa generación instantánea, esa todo rapidito, ¿no? O sea, que se prenda rápido la tele, que no se vaya a ir el internet, que auxilio, socorro si me quedo sin celular, ¿qué pasa, no? Y nosotros tener teléfono era una magia, Oh, sí. pero Y sí, nos y entonces, aprendíamos los números de memoria, ¿sí te acuerdas? Nos sí, aprendíamos los números de memoria, las direcciones de memoria, exacto. traíamos un cuadernito ahí donde estaban los números apuntados, pero casi siempre nos sabíamos los de toda la familia, ¿verdad? Y ahora yo veo a los jóvenes con el celular y si le dicen, ¿cuál es tu número? Ay, pues no me lo sé, es que nunca me llamo. Exacto. ¿Cómo? Ni siquiera su propio número se lo saben. Esa generación, fíjate, esa generación ya entra no solo en los millennials, sino en la generación Z, que es esa generación tan frágil y por eso se le llama generación de cristal, porque ahora tienes que hablar con tanto cuidado, él, ella, ¿no? Agua si te equivocas. Oh, sí. Oh, Porque socialmente, no solamente familiarmente o algo, no, socialmente te acaban. Y te acaban en las redes sociales, cuando antes teníamos que escribir cartas que llegaban en un mes, ujú. Así es, ¿no? así Los es. chicos de la generación X ya tenían Viper, empiezan los celulares, aquellos gigantes y algunos que se hacían carterita y se doblaban, y los Pepe mensajes. hace una carita, ustedes no lo pueden ver, ¿verdad? Obvio, porque nada más estamos en audio por ahorita. Ustedes no lo pueden ver, pero él le hace una cara como diciendo, ¿de qué está hablando Quille? ¿Cuáles teléfonos que se hacen como carterita? Sí, ¿No es porque así, tener Pepe? un celular, perdón, pero tener un celular en ese entonces era, o sea, muy caro. Sí, 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 sí. Entonces se usaba el Viper y entonces hablabas por teléfono a una operadora, esa operadora mandaba un mensaje al Viper y la persona que tenía ese Viper ya sabía que tú necesitabas comunicarte o que necesitabas llegar a casa pronto, o tenías un mensaje de trabajo. Lo usaban los médicos, lo usaban las personas que trabajaban, eh, eh, se puede decir, en la calle, o sea, con servicios en la calle, y era así lo máximo, ¿no? Los millennials no, pues ellos ya videojuegos, tablets, computadoras portátiles, Sí, 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 ¿no? definitivamente. Sí, Pero en aquellos entonces, por ejemplo, los héroes eran gente que tenía otra forma de pensar. Teníamos líderes mundiales que realmente tenían un símbolo y eso se ha perdido con estas generaciones. Y aquí voy a entrar un poquito, sin dejar de ver la importancia, por ejemplo, de la parte laboral o algo así, de la generación alfa. Es una generación contemplativa. Es una generación que tú puedes ver a un niño pequeñito y ya trae la tablet, la celular y a mí me ha tocado jóvenes de este tipo de generación que abarcan de los 20, 13 hasta la fecha, y ahí entra una generación que rompió dentro de todos los estándares porque entran los niños COVID. mm, así es. Ujú. Sí, Y sí, sí. entonces les dices, mire, la suma de lo que le estoy pagando es tanto, así es que le doy tanto para que me devuelva tanto. Y no pueden, porque ¿No? ya no pueden. O No, sea, porque ya no hacen esos cálculos mentales que se hacían en otro tiempo. Y ahora, no estamos diciendo que una generación es mejor que otra. O sea, yo creo no, que dentro de las generaciones, cada una tiene su, pues ahora sí que su magia, tiene sus cosas bellas, ¿verdad? Pero en sí, tú mencionabas sin tocar el tema de, pues, el área laboral, ¿verdad?
No sé cómo sea en México, cómo están impactando las generaciones en el área laboral en México, pero en Estados Unidos es una situación bien complicada porque, como dices, estos chicos, sobre todo la generación de cristal, como vienen siendo generaciones que vienen después de esos baby boomers, donde éramos los trabajadores, los Así es. responsables, los que éramos responsables, los que cuidamos cómo gastamos el dinero, los que ahorramos, que estamos pensando en una vejez, que queremos tener una carrera universitaria. Estos jovencitos ya no. ¿Verdad? Y entonces, en el área laboral, aquí en Estados Unidos, como les comento, yo no sé en México y me gustaría escuchar de Pepe o de Guille, cómo se está dando en México, ¿verdad? Pero aquí en Estados Unidos está impactando mucho porque hay tantos trabajos, se le ruega a la gente que trabaje y realmente no lo quieren hacer o quieren un trabajo donde dice, pues tiene que ser de tales horas a tales horas, tiene que, quiero ganar tanto, quiero trabajar desde mi casa. Y entonces ponen tantas limitaciones para que una empresa los pueda contratar que la fuerza de trabajo se ha reducido tanto. Estaba yo el otro día caminando, fui a Walmart con mi novio y vimos pues ahora sí que uno de estos restaurantes de Domino's Pizza. Creo que hay en México Domino's Pizza, ¿verdad? Y vimos y decía 20 a 30 horas, 20 a 30 dólares la hora para empezar a trabajar en Domino's Pizza, que es repartiendo pizzas o haciendo pizzas. Y los dos nos quedamos, porque pues los dos no somos de la generación de cristal, obvio, y los dos nos quedamos, ¿cómo? 20 a 30 dólares y aún así nos cuesta trabajo encontrar gente que quiera trabajar, ¿verdad? Sí, una característica de la generación de los baby boomers era su compromiso por su estabilidad económica. Y su estabilidad económica dependía del tipo de trabajo, tener un bachillerato, estudiar en la universidad, o sea, tener cierto nivel que te permitiera crecer dentro de una empresa. ¿Para qué? Para mantener tu empleo. Y eras leal a esa empresa y hay personas que duraban 20, 30 años hasta su jubilación o su retiro, como dicen en Estados Unidos, ¿no? En la generación X, es, ellos empiezan a ver la manera de buscar un trabajo para generar su antigüedad, cosa que también para ellos era importante, porque era acumular para construir en la vejez, ¿no? Ujú. Sin embargo, a estos jóvenes no les importa No. y viven el aquí y el ahora. Hasta cierto punto, sin, como tú dices, sin ver mal a las generaciones un poco, esta generaciones contemplativas y instantáneas, inmediatas, porque todo tiene que ser rápido y todo, la comida es rápida. eh, le entregamos la pizza en 5 minutos y espéresenos y aquí inmediatamente sale. Todo tiene que ser rápido. Si la televisión se tarda un momento, ¿qué puede pasar, no? O sea, bueno, los que usan todavía televisión, porque mucha gente ya ni siquiera quiere usar la televisión, a menos que sea super smart TV, ¿no? Muy, muy, muy inteligente. Si no, no la usan. Ándale. Entonces, ellos están más en la parte de la cosa social, pero no social de socializar como se acostumbraba a socializar, o sea, irte a tomar un café o esto. La socialización se convirtió en algo que tiene que ver con toda la sociedad, me importe o no me importe tu vida, la conozca o no la conozca, porque son las redes sociales. Y las redes sociales hablan de tomarle fotografías a la comida, de tomarle fotografías al restaurante para que vean que soy súper feliz, feliz, de que soy la mujer más bella y escultural del planeta. Los filtros Una, que una, usan. ajá, y eh, quiero encontrar la palabra, hacia la figura, hacia el físico, ¿no? Y Ujú. entonces incluso los grupos que han ido creciendo, o sea, si lo vemos hacia atrás eran LBGT,
T, pero ahora hay, pues, y para que no nos compliquemos la existencia y le ponemos y más, ¿no? Porque ha ido Ujú. creciendo. Entonces la sociedad se ha ido transformando tanto y la brecha generacional se ha ido haciendo tan grande porque los jóvenes ven a los que no se desenvuelven tan fácil en la parte tecnológica, como que no tienen los estándares que se requieren para pertenecer, ¿no? Ahora Sí, hasta algunos dicen, pregúntele a su nieto, pregúntele a su bisnieto cómo usar el aparatito, porque antes el teléfono servía para comunicarte y la sí. comunicación era importante para el ser humano, física, la comunicación física, y ahora es más importante la comunicación digital. O Sí, sea, es más importante mi red social que mis amigos físicos. sí, en algunas, bueno, como Porque sí, decimos, dijimos antes, o sea, ciertas generaciones, ¿no? Sin embargo, fíjate que es algo también algo muy curioso que los baby boomers, porque traen esa, yo creo que eso pues ya grabado, ¿verdad? De ser tan responsables, de ser tan trabajadores, tan cumplidores, ¿verdad? Ah, somos tan cumplidores porque yo entro dentro de ese grupo generacional, ¿verdad? Eh, lo que yo veo es que aparte, como te digo, dentro de todas las generaciones se abren algunas brechas, ¿verdad? Porque va cambiando y y las generaciones van cambiando. Sin embargo, dentro de los baby boomers, otra brecha que está dentro de la misma generación, independientemente de que sea al principio o al final de la generación de baby boomers, está lo que es, como dices tú, Guille, la tecnología. Porque con la tecnología vemos personas que pues no tenían ni, como dices tú, ni un teléfono, ni una televisión de colores, ni tenían una tablet, ni una computadora, mucho menos un teléfono celular y redes sociales. Pero se me hace a mí tan tierno verlos a veces con sus teléfonos celulares y se las agencian para poder, tal vez no postear cosas, pero seguir a toda la gente y a través de lo que ellos están siguiendo a pues ahora sí que a los jóvenes, a TikTok, cualquiera de las redes sociales, y los ves bien entretenidos, a los viejitos sobre todo, y ven TikTok y están risa, y no, qué cosa, qué cosa. pero ese es el proceso de adaptación de una generación a otra. Fíjate, a medida que cada generación envejece, Ajá, hablando de lo que tú estás diciendo, ajá, en la siguiente fase de la vida asume un nuevo rol social. Y o los viejitos olentan a la parte tecnológica ajá, o se quedan fuera, ¿sí? También cambian los estados de ánimo y la conducta de la sociedad, no solo de las familias, porque empieza por las familias, que es la célula de la sociedad, y se extiende a toda la sociedad, dando lugar a nuevos cambios. O sea, así es. algo que a mí me maravilla de todo esto que ha sucedido dentro de la tecnología es los avances médicos. O sea, esta generación goza, o sea, ¿cuándo podríamos haber pensado que la ciencia podría haber encontrado una vacuna con todos los errores y con todo lo que la gente pueda opinar bien o mal, que nos ayudara en un momento tan difícil como humanidad? Y Sí. son los avances tecnológicos y médicos de los que ahora gozan estos jóvenes. Claro. Y ya les vamos a traer un podcast donde vamos a hablar de la pandemia, pero no tanto en sí de la pandemia, sino qué pasó, qué pasa después de la pandemia, cómo cambiamos como mundo. Pero bueno, ya ese es tema para otro podcast que les vamos a traer más adelante. Entonces, todo, todos los cambios y las brechas generacionales que se van dando, hemos ido avanzando hasta llegar hasta donde estamos ahora y gozar. Creo que sin hablar con elogios a los baby boomers, podemos decir que hemos sido la generación que ha vivido la historia. Okay. ¿Por qué hemos vivido la historia? O sea, muchos de los baby boomers son posguerra.
vivimos la Guerra Fría, vivimos la guerra y lo que ahora le sucede a Cuba, los dictadores de aquellos entonces y los luchadores sociales que después se transformaron en muchas cosas. Todas esas cosas que vimos el hombre en la luna y todo lo que ha sucedido, creo que somos una generación muy bendecida en el aspecto de haber vivido la historia. Ok. Nosotros, la generación X, empezó a tener su propio automóvil. Eso era difícil antes, ¿no? O sea, lo que se usaba realmente era el transporte público. Ya la generación X empiezan a tener sus propios automóviles. Bueno, escucha. Yo opino una cosa. Yo soy generación X. Suena como más bien generación de baby. Perdón, así. Soy generación X. Doble X. No triple, pero sí doble X. Entonces. Ahí sí, yo lo que opino, déjenme ver esto porque se queda así. Yo lo que opino es que para hablar de un tema generacional en ese aspecto, pues necesito más generación X conmigo aquí para hablar, porque son dos boomer contra un generación X. Y ya nos quemó la edad. Necesitaremos invitar a un millennial para que venga y se defienda como millennial y tocar ese tema. Yo lo único que quería compartir de lo que está diciendo Guille es yo soy generación X y mis pequeños son generación alfa. Entonces, al ser generación X y estarme esperando pues para tener hijos con más tiempo, o más crecido, más desarrollado, más lo que sea, más viejo, hizo que por lógica me saltara el contacto con otras dos generaciones siguientes. Yo no tengo contactos con los millennials, ni tuve contacto con los que siguen, ¿no? Yo me salté directo a los alfa, que es lo que muchos pasan. Y lo que pasaba con los boomers, yo creo, y para atrás, es que pues la costumbre de tener hijos tan jóvenes, o el proceso, la cultura, lo que haya sido, pues hacía que inmediatamente que te embarazabas y tenías hijos, pues la siguiente generación eran tus hijos. Y quizá la siguiente todavía alcanzabas a tener hijos ahí. Yo me salté 2 generaciones para tener, ¿no? Entonces, pues sí me gustaría que si este podcast gusta y participan y opinan, más adelante hacemos dos podcasts por generación, ¿no? Porque pues ya sí fue como muy boomer, y los boomers, y todo boomer, y muy bonito los boomer, y muy super los boomer, pues también, son mis papás, fueron mis papás. Pero Es que pues somos mayoría, somos sí, mayoría. Sí, por ejemplo, comentaron por ahí que pues, los millennials empiezan a disfrutar los videojuegos y no, los videojuegos surgen con la generación X. Los primeros videojuegos lo hacemos la generación X, los disfrutamos la generación X, los, los, los primeros videojuegos en computadora, en bits, en el Dreamcast, el Nintendo, el Television, el Sega, somos los que empezamos. Y ahorita a mis 40 y tantos años, 40, sigo jugando videojuegos. Y ahora esos videojuegos los juego con mi generación alfa. Y entonces, afortunadamente, ese vínculo que yo genero con mi generación alfa, al jugar esas cosas, pues son cosas que quizá yo no pude jugar con mi papá. Porque cuando yo tuve mi televisión, mi papá jugó una vez y pues, no volvió a jugar más que un par de veces, pero no le interesaban. Quizá no era en ese momento el gusto de él. Él tenía otras necesidades, otros gustos. Pero pues mi intención ahora, como generación X, es que mi siguiente generación, que son los alfa, pues tengamos un vínculo. Y esto me ha servido mucho como vínculo, ¿no? Pero sí, yo creo que sería bueno que pudiéramos hacer eso. Si gusta, aumentar para que los siguientes
No, no lo siguiente, sino si gusta, pues hacemos un podcast solo para generación X, no uno para generación millennial y uno para generación de cristal y uno para generación alfa. No creo porque están demasiado pequeños y están dormidos ahorita, pero He dicho, las dejo continuar. No, y tienes mucha razón, Pepe, porque pues una de las situaciones que vemos en las brechas generacionales es precisamente eso, la comunicación con nuestros hijos, que a veces los conflictos familiares porque no nos entendemos, vemos los padres a lo mejor la vida de una forma diferente a como la ven nuestros niños, ¿no? Y pues sí, esas brechas generacionales muchas veces ah, se intensifican más cuando son, pues ahora sí, entran en la adolescencia los niños. Pero, quedándonos en lo que son los baby boomers, porque yo creo que sí vamos a tener muy buen rating para que la gente quiera escuchar más acerca de las generaciones, ¿verdad? De este episodio. Pero yo creo que sí, como baby boomers, sí es esa generación fuerte que ha creado una base para toda esta revolución que se ha creado con la tecnología, con las redes sociales y para mantener ahora sí que esa base, esa fundación para que las familias se sigan manteniendo unidas y sigan creciendo. Pero pues bueno, ¿qué puedo decir yo si soy una baby boomer, verdad? La generación X tiene otros intereses diferentes. Por ejemplo, para ellos, la generación X es importante, esa generación de la que habla Pepe, es el hogar, la familia y la educación. Sin embargo, para los millennials, hablando de los millennials, les gustan las cosas caras, los gadgets que le llaman, o sea, todo lo que sea tecnológico, cosas a veces innecesarias, y las mascotas cobran un espacio en la vida de ellos que ahora lo podemos ver reflejado, ¿no? O sea, los perrijos, los gatijos, y comprándoles cosas a las mascotas. Yo he visto cómo ha cobrado, yo en mi generación, los perritos vivían en el patio, aunque tenían su casita, ¿no? Pero ahora las mascotas viven como hijos. Yo he visto gente con carreola, o muchachos millennials, con carreola para cargar al perro. Los gatos tienen en sus casas todos los espacios, los perros tienen sus camas, sus juguetes y todo. Y cuidado, y se te ocurra decir algo negativo, porque las redes sociales te comen. Y esta generación de la que dice Pepe y que él forma parte, tiene algo muy importante, porque como él se brinca 2 generaciones, el hogar, la familia y la educación para los hijos es muy importante. Y entonces a los millennials ya tienen otros intereses. Y ya veríamos que la generación de cristal, pues esos son otros intereses, ¿no? Sin embargo, en la parte de lo que hablabas de los baby boomers es, como fuimos una generación obediente, entonces somos más flexibles a los cambios. Ajá. O sea, en mi caso, yo hablo personalmente, lo que digan las redes sociales de alguien o de algo realmente no es personal. A mí no me toca. Pues sí, bueno, tenemos ahora sí que mucha tela de dónde cortar. Podríamos seguir hablando de de las, las, se me fue las De las generaciones, pero pues generaciones. bueno, con esto terminamos, ¿verdad? Les queremos dar las gracias por escucharnos y pues como siempre decimos, puede ser que las generaciones, las brechas, pues tengan abismos, ¿verdad? Pero también, sin embargo, ese abanico de diferencias, de abismos que se abren, pueden potenciar la productividad y enriquecer el lugar de trabajo, la comunicación con la familia, cuando entendemos nuestras personalidades y cuando entendemos que las generaciones son diferentes, ¿verdad? Y pues bueno, les damos ahora sí que esta información
tómenla, úsenla, acéptenla y pues bueno, ya vendrán más podcasts con más temas sobre las generaciones, como les dijimos antes, es un podcast muy diferente a lo que han escuchado antes. Tenemos pues ahora sí que una opinión muy especializada de Guille, que es una psicóloga, y pues también la opinión de Pepe, que es muy del día a día, ¿verdad? Y la mía también, que pues viene siendo de un coach de vida. Pero pues bueno, les trajimos este tema para ustedes. Escúchenlo, disfrútenselo y pues bueno, hasta la próxima. Bye bye. Bye.